Pues Éxodo capítulo 30 y 31. Siempre digo y pienso que me voy a tardar y no me tardo. Pero si me llego a tardar, porque pues son bastantes versículos, varias cosas que estaremos viendo hoy, pues nada más dame chance. El domingo me tardé, si viniste al primer servicio, me tardé 35 minutos, guardé 25 para hoy. Entonces, si me alargo un poco, pues me avisan y si yo veo que me paso, pues les pregunto si continuamos. Pero pues eso estaremos viendo hoy, Éxodo capítulo 30 y 31. Y como título le puse instrucciones para el servicio, porque eso es lo que veremos hoy. Cómo es que los siervos de Dios, los sacerdotes tenían que servir a Dios. Sabemos y hemos visto que Moisés está en el Sinaí recibiendo instrucciones de parte de Dios. Y hoy terminaríamos de ver todas esas instrucciones que Moisés, cuando subió al Sinaí, el Señor empezó a dar. Y las instrucciones que veremos hoy pues son precisamente para eso, para ver cómo los sacerdotes y los siervos de Dios tenían que servir en este lugar. Y también hemos dicho que todos estos versículos o capítulos que hemos visto acerca del tabernáculo y su mobiliario son instrucciones o un mapa de cómo Cristo se presentaría a nuestra vida. Y si has estado viniendo, creo que eso es lo que hemos visto, cómo es que Jesús está en cada elemento, Jesús está en cada vestidura, Jesús ha estado en todo lo que hemos estado viendo, en cada sacrificio. Hemos visto cómo este era un mapa para que cuando llegara Cristo pudiéramos entender qué era lo que Dios nos estaba tratando de decir. Y hemos visto también que este es un diseño que va de adentro hacia afuera. Y los primeros tres elementos que vimos, si recuerdas, fueron el arca del testimonio. Y este era un lugar especial. Ahí estarían las tablas, estaría la vara de Aarón, habría maná. Y este lugar iba a estar en el lugar santo y era donde el Señor iba a mandar su presencia. Es donde el sumo sacerdote se encontraría con Dios. Y vimos eso, ¿no? Que también vimos la mesa para el pan de la proposición. Esta era la mesa que iba en el lugar santo donde se iban a colocar los panes. Y vimos que esto representaba esa relación, esa comunión con nuestro Padre. Y también vimos que es por medio de Cristo que nosotros tenemos ahora comunión con Dios. Él es el pan de vida. Después vimos el candelero de oro, que este candelero también iba dentro del lugar santo y era para alumbrar. Y vimos también a Cristo, o nos recordó a Jesús como la luz del mundo. Y estos primeros tres elementos iban dentro de lo que era el tabernáculo. El arca del testimonio iba en el lugar santísimo, mientras el candelero y la mesa para pan iban en el lugar santo. Lo segundo que vimos fue el tabernáculo, de qué estaba hecho, cómo iba hecho, cómo era ensablado, y vimos que era precisamente eso, ¿no? Que dentro de él estaba el lugar santísimo y el lugar santo, que era dividido por una cortina, y era un lugar donde solamente los sacerdotes podían entrar. Y recordamos a través de esto que era como una morada celestial que espera a aquellos que han puesto su fe en Cristo. Y también vimos cómo es que Jesucristo, el día que es crucificado, rompe este velo de arriba abajo, enseñándonos que ahora Él había llegado, que ahora podemos reencontrarnos con el Padre por medio de su sacrificio. Después vimos lo que iba en el atrio del tabernáculo. Lo primero que vimos fue estas tres partes y dentro el tabernáculo, y ahora el atrio, ¿no? Estas paredes que dividían ese lugar santo de lo común. Vimos también que en ese atrio estaba el altar de bronce, donde se hacían
los sacrificios, donde los animales era derramada su sangre para el perdón de pecados del pueblo. Y una vez más pudimos ver a Jesucristo ahí, cómo es que Jesucristo fue al lugar de muerte a pagar nuestra deuda, derramando su sangre. Vimos también que el aceite para las lámparas, y esto era una representación del Espíritu Santo. Cómo es que el Señor ha derramado su Espíritu sobre toda carne humana. Jesús nos dijo, no os dejaré huérfanos, enviaré al Espíritu Santo. Y lo que el Señor cumplió nos lo ha dado. Y hoy tenemos nosotros, los que hemos conocido a Cristo como Señor y Salvador, su Espíritu Santo. Y todas estas cosas podemos ver a Cristo. Después vimos la vestidura de los sacerdotes. Vimos cómo en cada elemento, en el efod, en la mitra, en todo esto, cómo es que Jesús cumplió en su ministerio este sacerdocio, haciéndolo el gran sumo sacerdote. Y no solo eso, que también por su muerte, por la cruz, ahora nosotros somos sacerdotes. La palabra sacerdote pues era apartado, ¿no? Y Jesús, por medio de ese sacrificio, nos ha apartado para Dios. Ahora podemos ser llamados sacerdotes porque somos propiedad de Cristo. Él nos ha comprado a precio de sangre. Ya no somos lo que éramos. Y después vimos las instrucciones para la consagración de Aarón y sus hijos. Y vimos que en este ritual de consagración iba a haber un lavamiento, Moisés los iba a vestir, Moisés los iba a ungir y después harían una serie de sacrificios y ofrendas para apartarnos para Él. Y nuevamente vimos cómo es que Cristo nos ha apartado para Dios. Ahora somos propiedad de Cristo, ahora le pertenecemos a Dios. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dice su palabra. Ahora todo lo que soy es de Él. Tengo un dueño y ese es Dios. Y Cristo ha pagado el precio que yo no podía pagar por mis pecados. Y entonces nos consagramos, nos separamos para Dios. Ahora todo lo que debo de hacer tiene que ser agradable para Dios. Y hoy llegamos a esto, a la última parte. Veremos el altar del incienso, el dinero del rescate, la fuente de bronce, el aceite de la unción, cómo Dios llama a Bezaleel y a Oliab y el día de reposo como señal. Y entonces pues vamos a comenzar. Esto es un diseño, como decía, de afuera, de adentro hacia afuera, perdón. Y vemos que así es, ¿no? Que lo primero es Dios. Lo más importante para nosotros es Dios y al último el Señor nos deja a nosotros algo. Al último estamos ahí nosotros como siervos y esto va a hablar acerca del servicio. Y entonces dice capítulo 30, versículo 1, y lo voy a leer del 1 al 10. Harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera, de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes alrededor y sus cuernos. Y le harás alrededor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y lo cubrirás de oro. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación.
Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para la expiación. Una vez en el año haré expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Y no sé tú, pero en lo que llevamos leyendo esto, cuando leo las indicaciones sobre el altar del incienso, como que ya me doy una idea, ¿no? de cómo era esto. Entonces lo primero que vemos aquí es que del versículo 1 al 6 nos dice cómo era. Y por ahí va a aparecer una imagen del incensario, pero era pues esta pues base con la rejilla para quemar el incienso, sus varas para poder cargarlo, todo cubierto de oro. Nos dice que esto iba a ser de madera de acacia cubierto de oro. Y si notamos, esto va en armonía con todo lo que está dentro del lugar santo y del lugar santísimo. ¿Recuerdas que las paredes eran de oro, que el candelabro era de oro, que la mesa del pan era de oro? Todo esto pues hace armonía con todo lo que está ahí adentro, recordándonos precisamente el lugar celestial, la hermosura de ese lugar, que cuando lleguemos pues será algo asombroso, algo grandioso, algo único. También del versículo 7 al 8 nos habla de su uso y nos dice la palabra que Aarón y sus hijos entrarían de mañana cuando iban a alistar las lámparas, y mientras limpiaban y alistaban estas lámparas, ellos tenían que poner en el incensario pues el incienso. También nos dice en la noche que cuando fueran a prender las lámparas tenían que llevar incienso para que se estuviera quemando. También nos dice que este altar de incienso iba a estar frente a la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo, como podemos ver ahí en la imagen. Estaba la cortina, imagínate, ¿no? Una imagen. Ustedes están en el lugar santísimo y yo aquí estoy en el lugar santo, y este es el altar de incienso, y aquí imaginariamente la cortina, ¿no? Y entonces aquí está delante de la cortina, en medio del lugar santo y del lugar santísimo. También en versículo 9 nos dice lo que no se debería de hacer. Y lo que no se debería de hacer es presentar incienso extraño. ¿Y cuál era este incienso extraño? ¿O cómo saber cuál era el incienso que se tenía que presentar? Acompáñame, versículo 34 al 38, ahí nos dice las características de este incienso. Dice: dijo además Jehová a Moisés: toma especies aromáticas, estacte y uña aromática, y galvanado aromático, e incienso puro, todo de igual peso. Y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión donde yo me mostraré. Os será cosa santísima. Cuando este incienso, como este incienso que harás, no haréis otro según sus composiciones. Te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Entonces nos dice que lo que no era conforme a esto que acabamos de leer, ese era fuego extraño, incienso extraño. Y también nos dice que nadie podía hacer una réplica de esto, que nadie podía hacer algo que se le pareciera. Y vemos como que desde entonces pues la piratería existe, ¿no? Vemos como había quienes decían, pues yo voy a hacer mi incienso. Y lo que pasaba es que dos cosas, ¿no? Que el que imitaba este incienso tenía que ser expulsado, y el que presentaba, el sacerdote que llegase a presentar incienso extraño, iba a morir. Y en la Biblia tenemos ejemplo de esto. Vamos a llegar más adelante a Levítico 10 y tenemos la historia de Nadab y Abiú. Estos dos hijos de Aarón llegaron al lugar santo con incienso extraño y murieron.
También, segunda de Crónicas 6:19, el rey Usías se envaneció, creyó que ya era muy grande, muy grande, sí, y en su ego, y llegó al lugar santo con incienso. Tal vez no era incienso extraño, pero él no era sacerdote. Y hemos visto que los únicos que podían presentar servicio en el tabernáculo eran los sacerdotes, los descendientes de Aarón y los levitas. Llega a Usías con y Azarías y 80 sacerdotes lo confrontan. Y él se enoja, ¿no? Porque no lo dejan hacer. Y al final él acaba prendiendo incienso. Y nos cuenta la palabra que cuando llegan y lo confrontan, en ese momento una lepra viene a su cuerpo. En ese instante. Y nos muestra después la palabra que murió en lepra. Los restos de sus días del rey Usías fueron en lepra. Entonces vemos cómo es que el Señor no miente. El Señor había dicho algo y tenía que cumplirse tal como el Señor lo había dicho. Ahora, para nosotros, ¿qué representa este incienso? ¿Qué podemos aprender de él? Bueno, la Biblia en algunos versículos, cuando habla del incienso, nos habla de la oración. Salmo 141 dice, suba mi oración a ti como incienso. Y vemos que cuando se quema este incienso, pues el humo sube, ¿no? Ese olor sube. Apocalipsis 5:8, no los voy a leer, pero si quieres apúntalos. Nos dice que cuando se menciona incienso se relaciona con oración. Lucas 1:9, Zacarías, el papá de Juan el Bautista, va a presentar servicio al lugar santo y mientras él está quemando el incienso nos dice que el pueblo está afuera orando. Y uno que me gustó mucho es Apocalipsis 8:3 y 4 dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Entonces esto me gusta porque vemos que el incienso se relaciona con la oración. Y en este versículo me gusta porque dice que el ángel se presenta sobre el altar de oro que estaba delante del trono, que estaba delante de la presencia de Dios, tal como lo vemos en el tabernáculo. El incensario enfrente del arca. Ahí donde el Señor iba a poner su presencia. Igual lo vemos en Apocalipsis, cómo estas oraciones suben delante del trono de Dios. Y entonces eso es, este incienso se relaciona con la oración. Ahora, como siervos creo que podemos aprender cosas. O tal vez tú quieras servir a Dios, esto te es útil. Porque podemos ver que este incienso era quemado de día y noche. Entonces para nosotros la oración tiene que ser algo de continuo. Y sabes, muchos de los servidores, muchos servicios fracasan por falta de oración. En este tiempo que se me encomendó pastorear esta iglesia, le pregunté a un pastor, oiga pastor, ¿y qué consejo me da como nuevo pastor? Y me dice, ora mucho. Y sabes, no solamente yo, todos tenemos que estar orando a Dios. ¿Y cómo nos cuesta orar, la verdad? Es algo que en nuestra carne no podemos. Es algo que preferimos sinceramente hacer otras cosas. Tal vez preferimos ver el Facebook, la tele, que tomar unos minutos para orar es natural. A nuestra carne no le interesa orar. Y escuchaba y me acordé de mi hija Oli. Ahora que está creciendo ya empieza a comer verduras y pasa algo curioso, que ya le puede dar frutas y verduras, pero las frutas no le gustan nada. Hasta hace cara de... Y las verduras, todas, chayote, calabaza, zanahoria, le gustan.
Está ahí, naturalmente a ella le gusta. Y con nosotros pasa lo mismo. Nuestra carne dice, oración, no, ¿para qué? No, mejor ponte a ver la tele. Es nuestra carne. Y escuchaba un pastor que decía, pídele a Dios que te cambie el apetito. Pídele a Dios, Señor, no quiero orar, mi carne no quiere que ore, tú cámbiame el apetito, tú enséñame a orar, tú dime que esto es lo que realmente necesito porque yo no puedo. Entonces puedes empezar por ahí, pidiéndole a Dios que te cambie ese apetito, que te haga leer su Biblia, orar continuamente. Y también como leíamos ahí, con la oración es un lugar donde nos encontramos con Dios. El tabernáculo era el lugar donde Dios se iba a presentar, y la oración así es. Llegas con tu oración delante de Dios. ¿No te parece eso increíble? El creador de todo lo que hay, de todo lo que ves, Dios, el que te hizo a ti, a mí, ese es el que escucha tu oración, nadie más. Y eso es bueno, ¿no? Poder ir en oración delante de la presencia de Dios, encontrarnos con Dios. Es algo que deberíamos de valorar, de disfrutar. Y también a veces nuestras oraciones pudieran ser incienso extraño. Pudiéramos tener oraciones, como dice ahí, piratas, ¿no? Por así decirlo. Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en nuestros deleites. Y esas son las oraciones extrañas, esas oraciones que ni adoran, que ni son conforme a la voluntad de Dios. Entonces a veces, Señor, pues dame el iPhone 11 o no sé cuál esté, ¿no? Y estás aferrado, Señor, dámelo, un carro, no sé. Cuando las cosas son para gastar simplemente en nuestros deleites. Esas son las oraciones extrañas, las oraciones que el Señor pues no nos va a contestar. ¿Cómo podemos orar? Y creo que todos deberíamos practicar oración en adoración. Y no está mal que vayamos en oración para pedir perdón, para pedirle a Dios nos ayude con nuestros problemas, pero muchas veces no adoramos con nuestra oración. Este incienso era para adoración a Dios, se presentaba para adorarle. Entonces nosotros en nuestra oración deberíamos de adorarle también. El Padre nuestro dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo primero que Jesús nos enseña es adórale. Adora a Dios con tu oración. Entonces vemos que este altar de incienso hace referencia a nuestras oraciones y que como siervos de Dios tenemos que estar en constante oración con Dios. Después dice, versículo 11 al 16, el dinero del rescate. Habló también Jehová a Moisés diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cuando lo cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba, dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo. Cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones, y darás para él servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Bueno, primeros versículos nos hablan de un censo. Moisés iba a tener que contar al pueblo de Israel. Y también nos dice que cada que se realice este censo, las personas tienen que dar
la ofrenda por el rescate, el dinero por el rescate. Versículo 13 nos dice cuánto daban, medio ciclo. Esto no lo especifica, pero puede ser de plata, oro, que era lo que se hacía en el tabernáculo. Versículo 14 y 15 nos dice quién lo daba. Los de 20 años para arriba, los que ya tenían edad militar, digamos los de mayoría de edad. Nadie, y también nos dice que nadie más daba de más, o sea, todos pagaban medio ciclo. Ni el rico daba más, ni el pobre daba menos, todos tenían que pagar el mismo precio. También nos dice su uso, nos dice que esto que se iba a recolectar iba a ser para la fundición, para todo lo que hemos visto en el tabernáculo. El oro, la plata se iba a fundir para su uso en el tabernáculo. Ahora, creo que aquí tenemos, la verdad no lo sé, pero leía y pensaba en eso, una pequeña advertencia, ¿no? Y no sé si en la doctrina de la prosperidad estos versículos sean usados, en qué forma que el hecho de, por medio de estos versículos, decir que tú estás pagando un favor a Dios. Decir, ven, trae tu ofrenda y con tu ofrenda vas a ser rescatado de maldiciones, vas a ser rescatado de pobrezas. ¿Sabes? Esto no era para comprar un favor de Dios. Al contrario, lo que esto representaba es que el pueblo era deudor a Dios por el rescate que había hecho por ellos de sacarlos de tierra de Egipto. Ahora el pueblo le debía a Dios y simbólicamente presentar este dinero era reconocer que alguien más había pagado el precio. Y también nos habla, ¿no? de que esto tenía que ser así siempre, que cada que se censara el pueblo se tenía que dar esta ofrenda. Y no sé si has leído 2 de Samuel 24, 1 al 25, David hace un censo y no recoge este dinero del rescate. Y lo que pasa aquí es que David se da cuenta de su error, pide perdón a Dios y el Señor le dice, ¿sabes? Pues sí cometiste mal y ahora tienes que sufrir las consecuencias. Y sabes, nosotros por pecados siempre vamos a estar pagando consecuencias. Aunque el Señor nos perdona, aunque Él nos hace limpios, nuestro pecado siempre tiene consecuencias. Y al final en el relato le da 3 opciones a David. Le dice, ¿quieres persecución? ¿Quieres hambre? Y no recuerdo la otra, ¿no? Pero le da 3 opciones y al final viene hambre sobre el pueblo de Israel. Y entonces nosotros, ¿no? ¿Qué aprendemos de esto? Bueno, el siervo de Dios tiene que recordar esto, que Dios no me debe nada. Porque muchas veces cuando prestamos servicio a Dios o cuando estamos sirviendo a Dios decimos, oye Señor, ¿cómo no me ayudas? Pues no ves todo lo que estoy haciendo por ti. Y no es así. Somos deudores. A Dios no le debemos, Dios no nos debe nada. Me recuerda que era un deudor y tenía una deuda con Dios. O tengo una deuda con Dios porque Él con su sangre preciosa compró mi vida. Fui rescatado de la muerte por el pecado y tengo que estar recordando eso. Que Dios no me debe nada, que soy un deudor delante de Él y que Él me ha rescatado. Y que precisamente Jesús en la cruz del Calvario pagó ese precio. Primera de Pedro 1, 18 al 20 dice así, voy a leer la NTV. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo, pero ahora en estos últimos días, Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Y aquí nos dice cómo el precio de nosotros
del rescate por nosotros no fue pagado con oro ni plata. Fue pagado con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y vemos también aquí que todos tenían que pagar el mismo precio. Sabes, delante de los ojos de Dios, todos somos iguales. No dijo, estas 4 gotas son por David, estas 5 gotas de sangre son por Jake. Toda la sangre derramada fue por nosotros. Tenemos el mismo valor. Jesús nos ama a todos por igual, que el precio que pagó Él fue su sangre. Entonces el siervo de Dios tiene que recordar que Dios no me debe nada, que Él ha pagado con su preciosa sangre lo que yo no podía pagar en la cruz del Calvario. Y eso, creo, nos mantendrá siempre como siervos con los pies en la tierra. No decir, como decía hace rato, Señor, ¿cuántas cosas hago por ti? Mira cómo estoy. No. Después viene la fuente de bronce. Habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar y colocarlas entre el tabernáculo de reunión y el altar. Y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos, las manos y los pies. Cuando entren al tabernáculo de reunión se lavarán con agua, para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo, y su descendencia por generaciones. Entonces nos dice aquí no nos da medidas, simplemente nos dice que se hará una fuente de bronce donde iban a vertir agua para lavar las manos y los pies. Versículo 20 nos dice cada cuándo se tenían que lavar los pies. Dice, cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar y quemar la ofrenda encendida a Jehová. Y entonces el sacerdote, cada que se presentaba y cada que iba a llevar el incienso, se tenía que lavar las manos y los pies. Y si recuerdas, hace 15 días vimos cómo es que Aarón y sus hijos habían sido lavados. Que Moisés los había lavado, pero de cuerpo completo. Aquí solamente ellos tenían que lavarse los pies y las manos. ¿Por qué? Porque se ensuciaban. Ya lo del lavamiento de cuerpo completo era una vez nada más. No los volvían a lavar nuevamente, sino aquí nada más te tendrían que lavar manos y pies. Ahora, nosotros también tenemos que ser lavados primero por Jesucristo, por su sangre. Es lo primero que Dios hace, nos lava, nos da una vida nueva, pero también nos enseña que debemos de lavarnos los pies y las manos por cuanto muchas veces las ensuciamos. Acompáñame a Juan capítulo 13. De los versículos 1 al 11 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, está Jesús a punto de ser entregado por Judas. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que le había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjuagarlos con la toalla que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después.
Pero le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos, porque sabía quién le había de entregar. Por eso dijo: no estáis todos limpios, hablando de Judas, ¿no? En esta última parte. Pero el Señor le dice: te tengo que lavar. Y vemos cómo es que el Señor es el que siempre nos lava. Por primera vez Él nos lava y después dice: los tengo que seguir lavando. Ahora, ¿cómo Jesús nos lava? ¿Cómo el día de hoy Jesús nos sigue limpiando, nos sigue lavando los pies? ¿Cómo nos sigue sirviendo? Dale la vuelta a tu Biblia en capítulo 15 y dice ahí, versículo 1 en delante: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, así tampoco en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan al fuego y arden. Vemos que el no lavarse los pies y las manos para Aarón y sus hijos representaba muerte. Y sabes, nuestro servicio a Dios también se puede morir. Salvos sí, lavados por primera vez y por completo sí, pero nuestro servicio a Dios puede morir si no me lavo continuamente. Y el Señor nos acaba de decir que lo que nos lava es su palabra. Necesito estar en la palabra de Dios de continuo para no ser esa rama que se seca y después el Señor tiene que cortar. Y muchas veces también así pasa. Creemos que sirviendo sin pasar tiempo en la palabra es bueno. Pero ¿sabes qué? Si no estás en la palabra, tu servicio a Dios no va a dar fruto. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dile a Dios que te triture con su palabra, que triture tu corazón con su palabra, para servirle no como tú crees que debe de ser el servicio, sino para que por medio de la palabra seas guiado. ¿Y sabes qué va a pasar más adelante? Que vas a dar fruto, que vas a ser una buena vid, porque dice: lejos de mí, lejos de mi palabra, nada puedes hacer. Y un siervo que no está en su palabra no puede hacer nada. Entonces pídele eso a Dios, que te muestre por medio de su palabra lo que debes de hacer. Es nuestra guía, la Biblia. Y ¿sabes? No solamente esto aplica para el pastor, aplica para todo servicio. O sea, para el que toca la batería, para el que mueve el sonido, para el que da clases a los niños. Cualquiera que sea tu servicio a Dios, tiene que ser así. No podemos ser siervos de Dios si no estamos en su palabra. Nos vamos a morir. Entonces la fuente de bronce me recuerda la palabra de Dios.
Y después dice, el aceite de la unción y el incienso. Habló más Jehová a Moisés diciendo, tomarás especias finas, de mirra excelente 500 siclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin, y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento. Según el arte del perfumador será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos los utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar de incienso, el altar del holocausto con sus utensilios, y la fuente y su base. Así consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiese ungüento semejante y que pusiese de él sobre el extraño, será cortado de entre su pueblo. Y hemos estado viendo, primero aquí vemos la primera parte del versículo 22 al 25, pues los ingredientes de este aceite, cómo es que se iba a elaborar este aceite. Y también nos dice quién lo haría. Nos dice que un artista en perfumes. Y todo este arte que ellos aprendieron, lo aprendieron en Egipto, en su esclavitud. Lo que a mí me dejó pensando esto, que Dios puede usar cosas de tu vida para después apartarlas y hacerlas santas. Ellos estaban siendo esclavizados, pero Dios transforma todo eso para hacerlo santo. Y sabes, no hablo de alguna labor o de algún talento, hablo de nuestras vidas. Lo que éramos, el Señor el día de hoy en Cristo lo puede usar, nos puede usar. Y ahorita veremos cómo es que el Señor nos usa a todos. Versículo 26 al 30 nos dice lo que iba a ungir, y prácticamente es todo lo que hemos estado viendo. Y versículos 31 al 33 nos dice una advertencia también, que este aceite no iba a ser derramado sobre la carne del hombre. Y también nos dice que no se podían hacer copias de este aceite, ni que lo podían derramar en personas. Como dice ahí, era un ungüento superior. Era algo santísimo. Y si notas aquí, la palabra que más repite es santo, o santísimo, o consagrado. Todo lo que tocaba este ungüento se santificaba. ¿Y qué significado tiene? Pues ya lo hemos estado viendo. El Espíritu Santo. Y todo lo que toca el Espíritu Santo, lo santifica. Así que si tú has creído en el sacrificio de Jesucristo, tú tienes el Espíritu Santo, tú has sido santificado, tú has sido sellado por el Espíritu Santo, ahora le perteneces. Eso hacía el aceite, santificaba, apartaba para Dios. Tú ahora estás apartado para Dios. Y nos ha dado ese espíritu y su espíritu nos lo ha dado para servirle y Él es el que nos capacita. Pero como dice aquí en las advertencias, ¿no? Que no se derrama sobre carne. Y sabes, lo mismo pasa con nosotros. El servir en la carne no es servir en el espíritu. Y también vimos que podían hacer copias. Y también con mi carne puedo estar imitando los dones del Espíritu Santo. ¿Y cómo sabemos, ¿no? que una persona está sirviendo en la carne? ¿Sabes? Ponlo en disciplina. Y cuando tú pones a alguien en disciplina, cuando le dices, ¿sabes qué, amigo? Por un momento te tienes que sentar.
Si está en el espíritu, va a aguantar vara. Si está en la carne, va a salir corriendo. Se va a ir. No le va a gustar la corrección. Y sabes, también Juan 16, 13 al 15 nos habla del Espíritu Santo. ¿Y cómo es que debo de servir a Dios? Con el poder de Dios, no con el poder de la carne. Juan 16, 13, 15 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oye y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os hará saber. Y todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Señor nos va a enseñar. El Señor nos va a hacer saber. La palabra guiará quiere decir mostrar el camino. Y alguien que está sirviendo con la llenura del Espíritu Santo es guiado por Dios. El siervo que ha sido ungido ya no anda en sus pasos, ya no anda sirviendo conforme a la carne, anda sirviendo conforme a la guianza del Espíritu Santo. ¿Y sabes cómo conocemos quién es guiado por el Espíritu Santo? Porque como decía hace rato, se pueden imitar muchas cosas. Tal vez puedas imitar el hablar en lenguas, el hacer muchas cosas, pero el amor no. Y el Señor dice, ustedes serán conocidos por cuanto amor den. Y alguien que está en el Espíritu sabe amar. No dice, ya llegó la hermana. Hoy me toca servir con y no lo aguanto. Alguien que ama se goza con la iglesia. Ahora también otra cosa, si te fijas, el aceite que hicieron era una gran cantidad de aceite. Se ungía todo. Y el Señor nos promete dar su Espíritu Santo en abundancia. Dice Juan 7:37 al 39, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Pregunta, ¿tienes sed hoy? ¿Estás con tu espíritu con sed? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Y el Señor promete darnos su Espíritu abundantemente, desbordante como un río. Lo que pasa es que a veces le decimos, Señor, con 2 gotitas, con un vasito que me des de tu Espíritu. Cuando el Señor quiere que desbordemos. Cuando la palabra nos dice, no contristéis al Espíritu. Entonces el aceite es el Espíritu Santo guiando a sus siervos para hacer la obra de Dios, no para hacer nuestras obras. Es el que nos enseña cómo servirle, es el que nos guía, nos muestra el camino de por dónde debemos ir. Y de versículo 34 al 38, pues ya lo leímos, es acerca del incienso. Ahora pasamos a capítulo 31, del versículo 1 al 11. Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia y en ciencia y en todo arte, para inventar diseños para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan. Y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que te he mandado. El tabernáculo de reunión,
el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y sus utensilios, el altar de incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario. Harán conforme todo lo que he mandado. Entonces vemos aquí que Dios llama a dos personas, a Bezaleel y a Aholiab. Bezaleel iba a ser el encargado del oro, plata y bronce, piedras, artificios de madera, y Aholiab pues de todo el resto, ¿no? De lo que hemos leído. Y dos cosas que me gustaron mucho de esto, o que aprendí de esto, es la primera, que tal vez Moisés está en el Sinaí tomando todas estas instrucciones que Dios le está dando, y tal vez está pensando, y pues ¿a quién uso, no? ¿A quién le voy a dar? Yo no puedo solo, ¿no? ¿A quién le voy a encargar estas tareas? La otra es que Bezaleel y Aholiab no saben que Dios los iba a usar, porque esto apenas es instrucciones, pero Dios ya sabe a quién va a usar. Y a mí como pastor me relajó leer esto, porque, ¿sabes? Yo tengo que estar orando por siervos, pero el Señor es el que los va a levantar. Yo ya no tengo por qué estar diciendo, ¿y a quién pongo acá? ¿Y a quién pongo allá? El Señor ya tiene un plan para ti. El Señor ya sabe dónde vas tú. Y como Bezaleel y Aholiab, tal vez estás tú sentado hoy aquí y sabes, hoy te digo que Dios te va a usar. Los discípulos de Jesús, pescadores, recaudadores de impuestos, revolucionistas, por así decirlo. Y está Pedro, Juan pescando, y ese día no saben que van a dejar sus redes para seguir a Jesús. Tal vez en sus mentes estaba ser el mejor pescador de Galilea, crecer como empresa de pesca y tener más barcos. Juan nunca se imaginó, yo creo, que iba a terminar en la isla de Patmos, exiliado, recibiendo el apocalipsis, la revelación de Jesucristo, increíble a dónde Dios nos puede llevar. Hoy no sabes tú a dónde el Señor te quiera llevar. Sinceramente, yo no sabía que hoy iba a estar aquí. Es algo que yo no pedí, pero es algo que el Señor me ha regalado. Y el Señor tiene algo para ti. ¿Podemos servir? Sí. Sí, Dios, si tú ya le has entregado tu vida a Jesús, si te has consagrado, si has reconocido que eres totalmente de Él, que Él te ha dado una vida nueva, que te ha apartado de todo pecado para Él, y ahora eres parte de su iglesia. Si tú estás en esto, si tú estás ahí, tú puedes servir a Dios. Ahora formas parte de la iglesia. Acompáñame a Efesios capítulo 4. Dice, yo preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, ¿en qué? En amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos.
Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por la cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. A ti el Señor te ha dado un don. Yo no lo sé cuál es. ¿Dónde me quedé? 8, 9, ¿quién da más? Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Ves cómo el Señor instituye? No es lo que tú quieras hacer en la iglesia, es lo que el Señor te ha llamado a hacer. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevándonos por donde quiera todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para edificarnos en amor, o edificándose en amor. Y vemos que somos un cuerpo. Pero ¿qué pasa? En un cuerpo no puede haber 2 cabezas, no puede haber 5 ojos, no puede haber 4 piernas. La cosa es que a veces queremos hacer cosas que la mano hace cuando no somos manos. Tú tienes un lugar dentro del cuerpo de Cristo, una función dentro de Él. ¿Sabes cuál es tu lugar? ¿Sabes lo que Dios te ha llamado a hacer? Dios te ha dado dones, como acabamos de leer. Y esto no quiere decir que porque tengas una habilidad ya es tu don. Porque tal vez puedes cantar bien, pero no quiere decir que tengas que estar en el ministerio de alabanza. Tal vez el Señor tiene otra cosa para ti. No debemos de confundir nuestros talentos naturales, porque todos tenemos, con los dones que Dios te ha dado, con lo que Dios quiere que hagas. Puedes ser muy bueno para algo, pero eso no quiere decir que sea tu don, solo una habilidad. Yo creo que yo tengo el don de enseñanza, aunque a veces siento que no me sale nada. Pero creo que de todo lo que he dicho últimamente, has aprendido algo. Y sabes, no soy yo, es el don de Dios. Porque si tú me hubieras visto en primaria, secundaria, preparatoria, yo no podía hablar delante de un público, temblaba. Y ahorita me pongo nervioso, pero puedo hablar. Y yo sé que eso es Dios usándome. Ahora, ¿cómo sabes tú cuál es tu don? ¿Qué es lo que Dios te ha pedido que hagas dentro del cuerpo? ¿Cuál es tu lugar? Pues lee su palabra. Yo no te lo puedo decir. Dios te lo tiene que confirmar. Lee, llévate de tarea 1 Corintios 12 y Romanos 12 al 6. Y pídele a Dios que te muestre. ¿Cuál es tu lugar dentro del cuerpo de Cristo? ¿Y me aguantan otro ratito? Ya vamos a terminar. Dice después, habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo,
En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros, pues por nuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santificó. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el séptimo día de reposo consagrado a Jehová. Mas el séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Bueno, lo primero que vemos aquí en el Shabbat, en el día de reposo, es que era un pacto entre el pueblo de Dios e Israel. Fue un pacto exclusivo con ellos. Cada séptimo día pertenecía al Señor. El pueblo de Israel paraba sus labores, sus trabajos para dedicar ese día al Señor. Era un día de reposo y de adoración a Jehová. Ahora, ¿qué significado tiene? Lo leímos al último. Era para recordar que la obra de Dios había sido hecha en 6 días. Esto debía de recordar el pueblo cada que era el día de descanso. ¿Qué pasaba si no guardaban ese día de descanso? Pues morían. No podían en el día de descanso decir, mira Señor, hoy estoy trabajando en el tabernáculo y tengo mucho trabajo y no puedo guardar este día, porque iban a morir, no, tenían que parar sus obras. Ahora, ¿cómo aplica esto a nosotros? ¿Cómo los siervos de Dios podemos aprender algo sobre el día de reposo? Bueno, ciertamente, pues nosotros no somos israelitas. Este no es un pacto que Dios hizo con nosotros. Este es un pacto que, como leímos, hizo con su pueblo. Y aunque en el nuevo pacto no estamos atados a estas ordenanzas, que puedes leer tú y confirmar en Colosenses 2:17, el principio del día de reposo debe de estar de continuo en nuestro ministerio. Tengo que detenerme, tengo que parar para ver la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Nada de lo que yo haga, ningún servicio que yo le ofrezca a Dios es más grande que lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. Y sabes, a veces nos olvidamos de esa cruz y nos enfocamos en nuestro trabajo ministerial, en nuestros logros, que opacamos la cruz. Decimos, mira cuántos hermanos vinieron hoy, mira el ministerio que se levantó, mira la iglesia cuán grande es ahora. Y no nos detenemos a ver por qué estamos aquí. No nos paramos a ver la cruz de Dios. ¿Quién es Él? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién hizo todo lo que hay? Y cuando nos paramos nos damos cuenta que Él ha hecho todo. Y cuando entiendo que Él ha hecho todo y que no le debo nada y que mi ministerio no es nada a comparación de lo que es Él, entonces podemos decir lo que está escrito en Lucas 17:10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos de hacer, hicimos. Primera de Corintios 9:10 dice Pablo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y por la gracia de Dios somos lo que somos y servimos al Dios que servimos. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero yo no, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces ningún ministerio está encima de lo que Jesús ha hecho. Y debemos de mantenernos ahí.
El día de reposo me recuerda que Dios ha hecho todo y que debo de reposar, no añadir más, simplemente contemplar lo que Dios hace. Mi ministerio es lo que Dios me ha llamado a hacer y hasta ahí. El que tiene que ser visto, al que tenemos que parar y vernos, es a Cristo. Y por último, dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte del Sinaí, está terminando ya este evento del cual nosotros hemos estado semanas aprendiendo. Dio 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y vemos cómo es que Dios no escribe en papel para borrarlo, lo escribe en piedra. Nadie podía borrar lo que Dios ha dicho. Nadie puede borrar la palabra de Dios. Y ahora el Señor la guarda en nuestro corazón para que andemos conforme a ella. Entonces, si tú eres un siervo o quieres servir, si la sangre de Cristo te ha consagrado, si vives una vida para Dios, estos 2 capítulos nos recuerdan que el siervo debe de orar continuamente. Debemos de recordar quién pagó el precio por nuestra vida. Debemos de estar de continuo en su palabra para dar fruto. Debemos de buscar ser llenos del Espíritu Santo, ese que Él nos quiere dar abundantemente. Y que Dios llama por medio de ese Espíritu, nos llama porque Dios es el que llama y nos capacita a los santos para toda buena obra. Y debo de detenerme siempre a ver la obra de Cristo. Siempre detenerme a ver a Cristo. ¿Oramos?